La generosidad no comienza con lo que damos, sino con lo que hemos recibido. Hemos recibido una gracia que nos ha salvado, pero que también transforma la manera en que vivimos, servimos y compartimos. Dios nos llama a un tipo de servicio que no nace de la obligación, sino de un corazón tocado por la gracia. Una generosidad alegre, sacrificial, intencional. En este nuevo año, Dios nos invita a considerar su amor generoso y a andar ese mismo camino. Generosos 2026, formados por la gracia. A los que llegan con un corazón agotado y quebrantado, Crosspoint Español abre sus puertas de par en par. Gracias por traer la iglesia a este salón. Le damos la bienvenida a nuestra iglesia, donde nuestra misión es apuntar nuestra comunidad hacia Jesús, nuestra única esperanza. En esta mañana nosotros vamos a concluir nuestra miniserie del mes de enero titulada Generosos 2026. Esta serie está basada en 2 de Corintios 8 y 9, esos dos capítulos. Pues en esta sección de la Biblia, el apóstol Pablo está coordinando una ofrenda especial que la iglesia en Corinto estaba recolectando para otra iglesia que estaba pasando por necesidad. Pues Pablo manda esta carta, entre todas las otras razones, Pablo manda esta carta para que cuando él saliera a visitarlos, que la contribución de la iglesia de Corinto ya estuviera lista cuando él llegara. En Crosspoint Español nosotros vemos la práctica de contribuir como algo que debe ser un ritmo de vida para nosotros. Yo creo que eso no es opcional para el cristiano. Cuando vemos la contribución desde el punto de vista más amplio posible, desde el punto de vista de nuestro tiempo, talento y tesoro, la contribución no es opcional para el cristiano. Y en esta miniserie hemos aprendido principios importantes que debemos recordar a la hora de contribuir. Número 1, si usted quiere contribuir al Señor con su tiempo, talento y tesoro, no pretenda sobornar a Dios. El dinero no le da. El dinero no nos va a dar. No podemos sobornar a Dios con nuestro servicio. No podemos ganarnos el favor de Dios con nuestro servicio. Nuestro servicio más bien es una respuesta al favor que ya hemos recibido de parte suya. ¿Están conmigo? Están callados, me están poniendo nervioso. Bien. Bien. Número 1. Ahí estamos. Yo soy reformado, pero me crié pentecostal, así que me gusta la bulla. Bueno. Ese fue el primer concepto. Número 2, mire, la Biblia nos enseña, otra cosa que aprendimos es que la Biblia nos enseña a manejar las finanzas de la iglesia con transparencia y con integridad. Y número 3, aprendimos la semana pasada que la Biblia nos enseña a ser diligentes para cumplir nuestras promesas. Si prometemos algo, vamos a hacerlo. Y tenemos que ser humildes para poder recibir corrección cuando sea necesario. ¿Quién se alegra por eso? Ustedes son bien humildes. Bueno, en el día de hoy, pues vamos a hablar sobre el impacto que nosotros podemos tener cuando le confiamos nuestras finanzas a Dios. Cuando usted llegue a ese punto donde usted confía en el Señor, usted puede tener un impacto del cual usted ni se da cuenta. Algo que también yo he mencionado es que la falta de integridad que muchos ministros han mostrado con la iglesia, con el dinero, con las finanzas de la iglesia, la falta de integridad que muchos ministros han mostrado, a veces hace que este tema se sienta como un tabú, ¿verdad que sí? Como que uno lo tiene que pensar 2 veces antes de hablar de esto. Pero bueno, yo quiero que sepan, es esencial tratar este tema. ¿Usted sabe por qué? Número 1, está en la Biblia. Si está en la Biblia, se tiene que discutir. Y número 2, nosotros necesitamos ser destetados de la codicia que tenemos en nuestros corazones.
Todos traemos una codicia en nuestro corazón de nacimiento y necesitamos ser destetados de esa codicia. Nosotros necesitamos ser transformados para que nosotros dejemos de adorar a las riquezas como si fueran Dios. Ese es el problema verdadero. El problema no es la salud financiera de la iglesia. Mire, Dios, el creador del universo, el dueño verdadero de todo, Él está de lo más bien. Y Él va a seguir de lo más bien con mis 3 pesitos o sin mis 3 pesitos. Él dice en el Salmo 50, mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti porque mío es el mundo y su plenitud. Así que el dilema no es si la iglesia va a estar bien o no. Jesús sostiene la iglesia. El dilema verdadero es si nosotros vamos a seguir endureciendo nuestros corazones. Porque mire, la iglesia de Cristo no va a sufrir ningún daño. La iglesia de Cristo va a estar perfectamente bien porque, les dije, es establecida y es preservada por el mismo Jesús. Ahora, en esta mañana, Dios insiste en meterse en el tema de tu uso del dinero. Porque Él quiere cambiar tu corazón. Él no quiere dejarte como estás. Y como les dije, la Biblia habla de ese tema extensamente, como estamos a punto de ver. El que rehúsa someterse a Dios en esta área en específico está dejando pasar una gran oportunidad. Porque mire, la generosidad que Dios nos enseña a tener es una generosidad que tiene, aquí va mi palabra de domingo, consecuencias subsecuentes. La generosidad que el Señor nos enseña tiene consecuencias subsecuentes. Es una generosidad fructífera. Quiero pedirle que busquen en sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 9, versos 6 al 15. Si no tiene Biblia y no sabe cómo buscar en la Biblia, sencillamente se puede meter en su aparato ¿cómo es browser en español? No es buscador. El browser. Navegador. Si no tiene Biblia, sencillamente entre en el Chrome, en el navegador que tenga y puede poner las citas 2 Corintios 9.2 raya 15. Pone eso, el primer resultado que le llegue que diga Bible Gateway, ahí se va ahí. Ahora, si está buscando en la Biblia físicamente, 2 de Corintios está en el Nuevo Testamento. Es el 8º libro del Nuevo Testamento. Busque el capítulo 9 y vamos a estar cubriendo capítulo 6 al 15. Mire, en Crosspoint Español queremos recordar que la salvación eterna de nuestras almas es un regalo que nosotros no merecemos. Nunca queremos olvidar eso, no importa cuánto tiempo usted lleve de convertido. Siempre queremos que esa pieza de información conmueva nuestros corazones. Y también quiero que nosotros recordemos que para Dios la actitud con la cual nosotros contribuimos es importante. Es importante que obedezcamos a Dios con un corazón alegre, número 1, porque Dios promete que va a recompensar ese tipo de ofrenda, la ofrenda alegre. Y número 2, porque nuestra generosidad, como les dije, va a llegar mucho más allá de lo que usted va a poder ver en su vida. Voy a exponer el pasaje de hoy desarrollando 3 puntos, comenzando con la importancia, comenzando con la importancia de la convicción con la que contribuimos. Pablo comienza en el verso 6 con una advertencia. Nos dice, esto digo, el que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente también segará. Usted no se ha preguntado cómo es que los televangelistas estafadores, después que estafan a la gente,
y después que los agarran, y después que son expuestos, y después que van a la cárcel, al otro día de salir de la cárcel, se mudan a otra ciudad, abren el mismo kiosco y tienen gente allí como quiera. ¿Cómo ellos logran eso? Les doy un minuto para que lo piense. ¿Cómo pueden seguir enseñando a la gente con la misma estafa? Mire, algo que ha ayudado a los televangelistas charlatanes a tener éxito en engañar tanta gente es que ellos toman conceptos bíblicos y entonces los tergiversan para usarlos a su ventaja. Pues hay un concepto en específico que ellos pervierten, pero sigue siendo verdad. Y es lo que enseña el verso 6, que cuando nosotros invertimos nuestras finanzas en la obra de Dios, nuestras riquezas comienzan a operar en términos de agricultura. Lo que se invierte en la obra del Señor no se pierde, sino que es una siembra que a su tiempo va a dar una cosecha que va a ser proporcional a la siembra. Así que el hecho de que otra gente tome eso y lo use para estafar y te diga, siembra, si me das $1,000, el Señor te va a dar 5,000. El hecho de que otra gente haga mal uso de eso no quiere decir que no sea un concepto bíblico. El Señor te sigue prometiendo que de acuerdo a lo que tú siembres vas a cosechar. Lo que pasa es que la aplicación es mucho más amplia. No se limita solamente al dinero. Así que mira, si tu inversión, al leer esto, yo te puedo asegurar que si tu inversión en la obra del Señor es escasa, tu recompensa, ya sea ahora o en el día final, ¿quién decide eso? Dios. Si tu inversión financiera es escasa, pues tu recompensa va a ser igual de escasa. Eso es lo que nos enseña esto aquí, ¿verdad? Es fácil de entender. No se necesita saber griego ni hebreo. Ahora, si tu inversión financiera en la obra del Señor es generosa, entonces tu recompensa, ya sea ahora o en el día final, ¿quién lo decide? Entonces tu recompensa va a ser igual de generosa. ¿Están conmigo? Bien. Dios ve lo que usted contribuye a su obra. Él lo puede ver y Él lo va a recompensar proporcionalmente de una manera o de otra. Ahora, adicionalmente, como nos muestra el verso 7, la actitud que nosotros tenemos cuando contribuimos es igual de importante. Dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque como dice la versión Nueva Biblia de las Américas, Dios ama al que da con alegría. O la versión que todos nos aprendimos, Dios ama al dador alegre. Así que esta sección nos está describiendo en detalle cuál es la disposición que debemos tener cuando damos, cuando contribuimos. ¿Qué disposición no debemos tener y qué disposición sí debemos tener? Esta tabla comparativa nos lo va a mostrar con más claridad. ¿Cómo no debemos dar? Número 1, escasamente. Si no, abundantemente. Aquí al frente están despiertos. No escasamente, sino abundantemente. ¿Por qué? Porque Dios recompensa en proporción. No aprendimos esto, ¿verdad? ¿O sí? Está uno en la Biblia. Okay. Quiero que estén seguros de esto porque mucha gente se aprovecha de esto para engañar y para estafar. Pero el hecho de que la gente estafe con esa información no significa que eso no esté en la Biblia. Usted como quiera se puede beneficiar de eso, pero tiene que dejar que sea el Señor quien le pague de vuelta. Usted no puede establecer los términos del pago. ¿Bien? No debemos dar de mala gana.
entonces la respuesta no es dar de buena gana. La respuesta es dar como usted propuso. Que el Señor no quiere que nuestra generosidad sea impulsiva. El Señor, oiga esto, yo no soy estructurado, yo soy desordenado, yo no soy el tipo ingeniero, pero aquí yo veo que el Señor quiere que nuestra generosidad no sea impulsiva, sino estructurada. ¿Se da cuenta de eso? Que sea consistente. O sea, que sigue aun cuando usted sale de vacaciones. Al Señor le agrada más que usted proponga cuánto va a contribuir, que usted decida impulsivamente dar una cifra mayor. ¿Entiende eso? Entre dar una cifra mayor impulsivamente y dar una cifra menor a propósito y consistentemente, el Señor prefiere la consistencia y que usted dé como se propuso. ¿Entienden eso? Muy bien. El Señor no quiere que demos por obligación, sino que demos con alegría. La mayor razón por la cual debemos dar con alegría es porque la Biblia dice que el que da con alegría es amado por Dios. ¿Quién quiere que Dios le ame? Bueno, y no es que nosotros vayamos a comprar a Dios con nuestra ofrenda. Es que el que da con alegría le demuestra al mundo que Dios lo ama. Cuando usted contribuye con alegría, usted le está dejando ver al mundo cómo está su relación con el Señor. Así que cuando consideramos estas cosas, permítame hacerle una pregunta. ¿Por qué nosotros somos tentados a dar escasamente? ¿Por qué somos tentados a dar de mala gana? ¿Por qué somos tentados a dar por obligación? Hay muchas razones, pero yo quisiera proponerles en esta mañana que la razón principal de nuestra mezquindad y nuestra mala actitud al dar es el concepto que tenemos de Dios. Mientras más grande veamos a Dios, con más gozo y generosidad vamos a contribuir. Mientras más grande sea Dios en tus ojos. Así que lo primero que nosotros tenemos que hacer es saber que Dios es la fuente de todo. Como dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nosotros estamos aquí porque Él nos dio vida, porque Él nos dio energía, porque Él nos sostiene segundo tras segundo. ¿Ustedes creen eso? Todo lo que tenemos viene del Señor. Todo lo que tenemos viene del Señor. ¿Quién cree eso en su corazón? O quizás tú sientes en el fondo de tu corazón que todo lo que tienes en verdad lo amasaste con el sudor de tu frente. No, yo estoy viendo a personas que trabajan increíblemente fuerte. Yo le pregunto, ¿siente usted que todo lo que usted tiene lo ha amasado con el sudor de su frente? Que ha sido exclusivamente la labor de su mano que lo ha llevado a tener todo lo que tiene. Mire, si ese es el caso, la palabra de Dios nos pregunta hoy en 1 Corintios 4, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿En verdad tú crees que tienes algo que ver con con tus posesiones? ¿En verdad tú crees que tuviste algo que ver con el potencial intelectual con el cual naciste? ¿Que tuviste algo que ver con la familia donde naciste? ¿La pudiste escoger? ¿Que pudiste escoger tu raza, tu etnia, tu país de procedencia, tu lenguaje nativo? ¿Qué tú tienes que el Señor no te ha dado?
¿Podrías vivir sin el oxígeno que Dios te regala? Pues mire, este pasaje quiere ajustar nuestra actitud cuando pensamos sobre todas estas cosas, pero también se mete específicamente en números. Voy a dar un traguito antes de seguir. Esto es té. No, yo sentí el juicio, no. Luque, ¿verdad que es té? Té nada más. No es que yo me pongo así porque por mi trasfondo pentecostal, no tiene que ver con más nada. Eh, este pasaje también se mete específicamente en números porque nos dice porque hemos visto en estos dos capítulos que nuestra contribución financiera debe ser generosa dentro de nuestra capacidad. O sea que no les voy a decir necesito que contribuyan $5,000 ni nada por el estilo. Usted sabe cómo el Señor le está prosperando y solo usted sabe qué constituye generosidad dentro de su salario. Así que ¿cuánto entonces, pastor? Gracias por preguntar. No. Mire, el Antiguo Testamento habla sobre el diezmo. En mi opinión, yo soy falible. En mi opinión, el Nuevo Testamento no lo menciona como un mandamiento. Lo que el Nuevo Testamento sí nos menciona es que debemos tener una actitud de generosidad sacrificada. O sea, no nos da un número, nos da una actitud de corazón. Pues mire, a la hora de cumplir con ese estándar del Nuevo Testamento de generosidad, lo que nosotros estamos haciendo como familia, pues mire, si vamos a ponernos específicos, el 10% de su salario grueso es un punto razonable de partida. Es un buen punto desde el cual empezar. Y a la que usted comience a dar con esa generosidad, el Señor le va a guiar. Yo confío que el Señor va a dirigir su corazón y no tengo que estar detrás de usted. Así que si usted quería un punto razonable de partida, pues ahí se lo doy. 10% del grueso. Del neto cualquiera. No. Mire, si no puede ahora mismo, Dios conoce su situación. Usted no se tiene que disculpar con Él. El Señor conoce todos los detalles de su vida. Pero mire, esfuércese para llegar al punto donde pueda. En las palabras de quien en vida fuera el pastor Tim Keller, el dinero fluye sin esfuerzo hacia lo que es su Dios. Si usted quiere ver a quién alguien realmente adora, sencillamente tiene que ver el estado bancario. Y eso da todos los detalles de a quién verdaderamente adoramos. Nuestro concepto de Dios afecta nuestra generosidad, porque si nosotros no vemos a Dios como quien nos da todo, entonces nuestra confianza está en lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Y nos agarramos a eso y no lo queremos soltar. Pero cuando nos damos cuenta de que Dios es nuestro suplidor, entonces vamos a tener la confianza para vivir generosamente, para vivir con las manos abiertas. Y con nuestras manos abiertas, nosotros podemos dar y podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Él puede añadir y Él puede quitar de acuerdo a su voluntad. Y de hecho, Dios promete que nos va a capacitar para servirle. Dios promete que el Señor no te da un mandamiento sin darte el poder para seguirlo. Hablo con los que estamos en Cristo. Hablo con los que conocemos al Señor. El Señor no te va a dar un mandamiento y no te va a fortalecer para seguirlo. Pues mire, esta es la diferencia entre los engaños de los televangelistas estafadores y lo que enseña la Biblia. Esa es la gran diferencia porque los televangelistas estafadores quieren tomar el lugar de Dios,
Y ellos afirman que Dios está obligado a recompensarnos financieramente aquí y ahora. Eso es lo que ellos dicen. Pero si nosotros nos fijamos en lo que dice la Biblia, la recompensa que Dios promete en su palabra es algo muy diferente. Verso 8 dice, Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Esa es la promesa de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nosotros leemos eso, nuestra mente probablemente se va rápido al dinero, pero cuando nosotros leemos que Dios dice, Dios puede hacer que toda gracia abunde. Gracia es el regalo del Señor. Y la gracia no solo nos salva, sino que también nos cambia y nos transforma día a día. Y esto quiere decir que el Señor va a recompensar nuestra obediencia con más poder para obedecerle. ¿Es eso una recompensa para usted? El Señor va a recompensar nuestra obediencia con más poder para obedecerle. Eso tiene muchas aplicaciones. Quizá eso quiere decir que usted va a tener más dinero para poder ayudar más. Pero también eso puede referirse a uno recibir una mayor gracia para uno rendir más áreas personales al Señor que han sido difíciles. El Señor da gracia para eso también. El Señor recompensa la generosidad de esa manera. Y aunque nosotros no lo veamos así, yo no sé a quién yo le estoy hablando chino cuando digo esto, pero vivir una vida en sometimiento a Dios con el corazón lleno de felicidad, eso es una recompensa. En el próximo verso, Pablo cita el Salmo 112. En el Salmo 112 se describe, se dice que la persona que ha sido salva vive de una manera generosa. Y se describe esa generosidad de esa manera, diciendo, como está escrito, él, la persona salva, la persona generosa, esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Estamos hablando de un hombre aquí. ¿Cómo puede permanecer para siempre la justicia de un hombre? Cuando dice justicia, vamos a pensar en el concepto teológico, rectitud. Pues cuando nosotros dependemos de nuestra propia habilidad para practicar la justicia, nos vamos a quedar cortos. Si yo dependo de mí mismo, si yo dependo de mí, de cómo yo me sienta en ese día, hay días donde yo tengo ganas de obedecer y hay días donde de verdad, cuando voy por la I-4 y el carro de frente me hace un corte, hay veces que la frase que no me viene a la mente es Dios te bendiga. Y aún cuando yo me siento religioso y me siento piadoso, el libro de Isaías me dice que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Pero cuando nosotros somos justificados a través de la vida perfecta de Jesús, eso produce en nosotros una vida de rectitud con buen fruto. No cuando estás dependiendo en tu propia, en cuán religioso te sientas ese día, pero sino cuando tú dependes en la vida perfecta de Jesús y en lo que Él ha hecho por ti en la cruz, eso va a producir en ti una vida de rectitud con buen fruto, una rectitud cuyas consecuencias van a durar más que nuestra vida en esta tierra. ¿Usted se da cuenta de eso? Que su generosidad va a durar más que usted. Yo sé que aquí nosotros vamos a paso de hormiga, pero mi sueño es que Crosspoint Español esté aquí cuando ya ninguno de nosotros estemos aquí. 3 cambios de nombre. Espero que todavía con sana doctrina, pero todavía aquí. Bueno, en adición, la gracia con la que Dios nos recompensa, esa gracia tiene un propósito. Que nosotros abundemos para toda buena obra.
Eso quiere decir que si el Señor decide bendecirnos financieramente, eso queda en manos de Él. Si el Señor decide bendecirnos financieramente, la expectativa es que usted abunde para toda buena obra. Que nosotros también aumentemos nuestra generosidad de manera proporcional a nuestra bendición. ¿Entienden lo que quiere decir eso? Si el Señor le prospera, la expectativa es que usted aumente su generosidad proporcionalmente a su bendición. Y entonces la persona que da con generosidad, el Señor le provee para que continúe siendo generoso. Verso 10, el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Increíble que Miguel Medina, que nació y se crió en Puerto Rico, que yo voy a tener un legado fructífero a través de contribuir de acuerdo a cómo el Señor me ha prosperado a mí. Eso me aplica a mí y le aplica a usted. Usted va a tener un legado fructífero y un legado que va a vivir más que usted. Su generosidad va a afectar positivamente a sus descendientes. ¿Usted quiere que lo recuerden? Sea generoso. Van a pasar generaciones y usted va a tocar la vida de personas que usted va a tener que esperar a verlos en el cielo para darse cuenta hasta dónde llegó su impacto. Bueno, cuando dice que aumentará la cosecha de su justicia, la cosecha, esas son las consecuencias. Dios se va a encargar de multiplicar las consecuencias positivas de nuestra obediencia. O sea que nosotros hemos visto que de la misma manera que el pecado de Adán afectó a toda la humanidad, la obediencia de nosotros va a tener consecuencias edificantes en esta tierra. Pues Dios tiene el poder para extender esas consecuencias y eso pues va a aumentar nuestra recompensa. Esa va a ser la celebración en el día final. Esto se conoce como el efecto dominó. ¿Quién ha hecho eso? Hacer la filita de dominó. Usted tumba el primero y se van todos. Pues el verso 12 nos dice que la administración de este servicio de ofrendar con generosidad no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. O sea que la ofrenda de los corintios iba a suplir lo que faltaba a la iglesia en Jerusalén y entonces iba a resultar en alabanza a Dios. Iba a resultar en gloria a Dios. Y después dice el verso 13, por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Comprenda esto. Otras personas van a alabar a Dios por su obediencia. Otras personas van a dar gracias a Dios por su obediencia. Dice el verso 14, ellos a su vez, mediante la oración a favor de ustedes. O sea que eso también resulta que las personas a quien usted ayuda van a orar por usted, van a pedir por usted al Señor. Mediante la oración a favor de ustedes también les demuestran su anhelo debido a la sobreabundante gracia de Dios en ustedes. Qué bueno, que el que se beneficia ora por uno. Yo lo he visto, yo lo he experimentado. Un corazón generoso bendice a todos. Bendice a nuestros hermanos y nosotros también somos bendecidos. Y cuando usted es generoso, usted le está probando algo muy importante a este mundo. Usted está probando que en este mundo
que está consumido por el amor al dinero y por la codicia, Dios lo ha cambiado a usted. Nada va a convencer al mundo de su conversión como su desprendimiento con el dinero. Les recuerdo, nosotros tenemos una teología de la salvación que pone a Dios en el centro. Nosotros afirmamos que nuestra salvación no se consigue a través de nuestros esfuerzos. Efesios 2, 8 al 10. Por gracia, por regalo, ustedes han sido salvos por medio de la fe. O sea que no es por algo que usted haya hecho, es un regalo de Dios que usted tenga fe. Pastor, usted dice que esta fe no la produje yo, que tan siquiera la fe me la regaló el Señor. Tan siquiera la fe se la regaló el Señor. Aquí dice, esto no procede de ustedes, es don, regalo de Dios. No por obras, porque si usted hubiera producido la fe, esa habría sido su obra. Pero nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe. En el día final nadie se va a presentar ante el Señor y nadie va a decir, Señor, aquí está mi obediencia, tú me tienes que salvar. El Señor no le debe absolutamente nada a nadie. Afirmamos que Dios está en el centro de nuestra teología de salvación, pero también afirmamos que nuestra salvación viene con un fruto. Viene con un fruto porque continúa el verso 10. Somos hechura suya, el Señor nos hizo, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea que, yo ni sé por dónde empezar, que hasta la obediencia con la cual respondemos al Señor fue preparada por Él. Él se lleva la gloria. Y a lo último, pues el fruto de generosidad que viene con nuestra salvación le trae gloria a Dios exclusivamente. Ahí es que cumplimos el propósito de nuestras vidas. Ahí es donde nuestras vidas hallan su significado. ¿Quiénes tienen una crianza católica romana? Yo no me crié de esa manera. Yo siempre me crié en la iglesia pentecostal. Y entonces desde el punto de vista de nosotros, a nosotros en nuestra niñez no se nos enseñó mucho sobre aspectos históricos de la iglesia, que quizás en iglesias tradicionales sí los conocen. Pues una de las cosas es que, bueno, la reforma protestante llega a principios del siglo XVI, 1517 por ahí. De ahí en adelante surge la iglesia protestante y empiezan como un siglo después comienzan a salir confesiones de fe protestantes. Estas confesiones de fe resultaron en catecismos protestantes. Yo les digo esto porque muchas veces cuando hablo de catecismos, muchas personas pueden decir, estás hablando de la Iglesia Católica Romana. No, existen catecismos protestantes. Y uno de esos catecismos es el catecismo que es de Westminster, el catecismo que usan mucho los presbiterianos. Ese catecismo tiene una primera pregunta que dice, ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? La respuesta es, el fin principal y más noble del hombre es de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Quiere usted saber cuál es su propósito en la vida? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Es fácil disfrutar del Señor. Cuando nosotros pensamos en el privilegio que tenemos de que Dios haya pensado en nosotros antes de nacer. Si usted está aquí y usted está en Cristo, es porque el Señor pensó en usted antes de nacer. Que el Señor nos haya abierto los ojos para recibir el sacrificio de Jesús para cubrir nuestros pecados. Que día a día Él nos esté cambiando y que al final
a pesar de que nosotros obedecemos de una manera imperfecta, Él nos va a recompensar como si lo hubiéramos obedecido perfectamente. Eso es un regalo, ¿verdad que sí? Eso es un don. Eso es un don que no se puede describir. Es un don indescriptible, o como dice el verso 15, un don inefable. Es por eso que Pablo termina adorando a Dios en el verso 15 diciendo, gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por este regalo que yo ni siquiera puedo describir lo que Él ha hecho por mí. Le damos gracias a Dios porque como iglesia, les puedo decir algo, iglesia, ustedes han tenido la oportunidad de aplicar lo que han aprendido. Gracias, iglesia. Gracias. Yo quiero que ustedes sepan que el Señor se agrada de la obediencia que ustedes han mostrado, específicamente en el área de la generosidad. Y a través de su generosidad, mire, nosotros hemos tenido la oportunidad de contribuir a otros ministerios. Hemos podido ayudar a una plantación en Jupiter, Florida, que se llama Cross Point Jupiter. Estamos ayudando a una plantación en Cabo Cañaveral que se llama Cross Point Coast, los pastores Brian Sullivan y Joe Fair. Y también estamos ayudando a una plantación en Valencia, España, que pastorea, que pastorea Rafael Vargas Herrera. Iglesia Bíblica, Gracia y Verdad. Su generosidad llega hasta Europa. ¿Usted sabía eso? Y su contribución a Crosspoint Español también hace posible que yo tenga el privilegio de dedicarme a tiempo completo a instruirles en la palabra del Señor y a pastorearles. Qué privilegio tan grande. Yo les doy las gracias y pues les llamo a que permanezcan fieles en su compromiso, porque lo hacemos porque Cristo siendo Dios, siendo rico por nosotros, se hizo pobre. Y bueno, también lo hacemos porque confiamos en que Dios va a recompensar la obediencia de su pueblo. Aprendimos esto, ¿verdad? En su libro Mero Cristianismo, el escritor C.S. Lewis nos invita a retirar la mirada de nosotros mismos y a que pongamos nuestros ojos en Cristo. Él escribe, búscate a ti mismo y a la larga solo encontrarás odio, soledad, desesperación, ira, ruina y descomposición. Si te vas por la espiral de buscarte a ti mismo y de buscar satisfacer todos tus antojos, eso es lo que vas a encontrar. Pero busca a Cristo y lo encontrarás, y con Él todo lo demás por añadidura. Crosspoint Español, gracias por ser un pueblo que vive de acuerdo a sus convicciones. Yo los regaño lo suficiente. Hoy reciban este ánimo de parte del Señor.